Un afectuoso saludo. Mi nombre es Pamela Bosques Bonilla. Soy alumna de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja y hoy les voy a hablar sobre el desempleo juvenil, indicando que esta es una actividad formativa dentro de mi carrera profesional. Para entender mejor el tema, he preparado una pequeña presentación que les comparto a continuación. Bien, el desempleo juvenil. El desempleo es probablemente el drama social más grande de nuestra época. El hombre con capacidad y voluntad de trabajar siente una frustración enorme cuando se le niega la posibilidad de hacerlo. ¿Pero qué es el desempleo? Las personas desempleadas son aquellas que tienen empleo u ocupación. Deben presentarse a situaciones difíciles por no tener ingresos con los cuales sostenerse a sí mismo y a su familia. Se entiende también por desempleo al paro forzoso o desocupación de los asalariados que pueden y quieren trabajar, pero no encuentran un puesto de trabajo. En las sociedades en las que la mayoría de la población vive de trabajar para los demás, el no poder encontrar un trabajo es un grave problema. Una persona para considerarse como desempleada cumple con 4 condiciones que son las siguientes. Está en edad de trabajar y no encuentra trabajo, no tiene una posibilidad de hacerlo. Está buscando trabajo y no lo encuentra, no hay una vacante disponible o al menos no la encuentra esa persona. No tiene trabajo, está disponible para trabajar, pero las plazas de trabajo son reducidas o ya están ocupadas por personas diferentes. Entre las causas del desempleo tenemos unas que son consideradas como las principales, que es la educación, la tecnología y la economía. En cuanto a educación, una insuficiente o deficiente formación de la población económica activa. En ocasiones, el mercado laboral demanda fuerza de trabajo en áreas para las cuales las personas no están preparadas. Por ejemplo, en sociedades en las cuales las tasas de deserción escolar son demasiado altas o en el caso actual en que se requieren personas con conocimientos en ciencias de la computación, tales como inteligencia artificial o redes neuronales, pero aún las instituciones de educación técnica y superior no adecúan sus currículums para este fin. Hablando de tecnología, la introducción de las nuevas tecnologías que desplazan la labor de los trabajadores, generalmente porque representan un costo menor y una ganancia en la productividad. Por ejemplo, cuando una máquina robótica puede realizar la misma cantidad de trabajo que un empleado, pero en menos tiempo y con menos fallos. En cuanto a economía, tenemos un bajo crecimiento económico en contraste con un alto crecimiento en la población económicamente activa. También lleva a la generación de una brecha entre un número de personas buscando emplearse y el número de posiciones a ocupar. Eso tiene que ver directamente con el ciclo económico. Bien. Realmente una de las causas más importantes o principales del desempleo es la pandemia del COVID-19. La aparición del mortal virus del que todo el mundo habla hoy en día nos ha golpeado con un sinnúmero de pérdidas. Entre esas tenemos el aumento de desempleo debido a que el mundo se ha paralizado. La pandemia del coronavirus ha golpeado fuertemente al mundo, no solamente a nuestro país, sino al mundo en general. En Ecuador son más de 591,000 trabajadores suspendidos por efectos de la pandemia, mientras que en países como
Brasil y Colombia, la cifra de desempleo llega a 12.6% y 19.8% respectivamente. El Ecuador, al ser un país garantista de derechos, mediante su artículo 39 de la Constitución de la República, garantiza los derechos de los jóvenes y las jóvenes. Reconoce a los jóvenes y las jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. Esta es una de las cosas que lastimosamente no son cumplidas a totalidad en nuestro país. Existen políticas públicas que tratan de ayudar a contrarrestar el desempleo, como lo es la política pública de Mi Primer Empleo, pero al parecer, lastimosamente, no abarca con la cantidad de jóvenes desempleados que existe en nuestro país. Durante este tiempo de pandemia y confinamiento, ha habido decenas, o sea, un sinnúmero de personas que han sido despedidas de sus trabajos. Todas estas empresas y empleadores se han acogido al Código de Trabajo, que establece una forma de terminación de contrato por casos fortuitos y fuerza mayor. Esta ha sido la figura más utilizada en los últimos días por los empleadores en nuestro país. Sin duda alguna, el desempleo puede tener profundos efectos tanto en el individuo como en la sociedad en la que vive, lo que tiene repercusión directa en la economía del país. El desempleo tiene muchas consecuencias, entre esas económicas, sociales y familiares. El desempleo juvenil es consecuencia de las incongruencias entre la oferta y la demanda laboral, o como es denominado por algunos, la brecha entre las competencias laborales y las requeridas por el mercado, lo que al final permite el desarrollo de problemáticas como el trabajo informal, de subsistencia y una progresiva pérdida de la capacidad de generación de ingresos. En las consecuencias económicas, tenemos que las personas, al no poseer un salario, un sueldo o un ingreso fijo mensual, no pueden contribuir a la economía del país. En sociales tenemos que hay personas que, por ejemplo, que tenían un cierto círculo social, un cierto círculo de amistades cuando se mantenían en cierto trabajo, pero al ya no contar con el mismo, ya no tienen el mismo, ya no vuelven a frecuentar el mismo círculo social. Lastimosamente, al parecer estas son cosas que fueran un poco irrelevantes, pero al momento de que una persona se encuentra desempleada, creo que sí afecta también bastante. En cuanto a consecuencias familiares, son muchas, porque a veces la persona que está trabajando es cabeza de un hogar, entonces no tiene el dinero, no tiene la posibilidad de ayudarse a sí mismo y a su familia para poder subsistir. Lastimosamente son cosas que se ha venido presentando durante hace mucho tiempo atrás y que los gobiernos han tratado de contrarrestar, pero es un poco difícil porque sigue existiendo desempleo y en cuanto a los jóvenes es mucho más, porque algunas empresas exigen, como por ejemplo, que tengan ya algún tiempo trabajando en alguna empresa, que tengan algún tipo de respaldo para poderles contratar. Y aún habiendo jóvenes que hayan estudiado con sus títulos, no pueden ejercer
su profesión más que todo y no pueden ocupar aquellas plazas de trabajo porque no cumplen con los requisitos que es tener un tiempo previo trabajando en alguna empresa anterior o algo así que les garantice el poder ingresar a un nuevo empleo. Lastimosamente son políticas que tienen ciertas empresas o la mayoría de empresas aquí o empleadores aquí en el país y que no permite desarrollar el empleo de los jóvenes. Bien, quiero culminar, no sin antes agradecer a mi querida tutora Maritza Ochoa por la ayuda brindada para el desarrollo de estas actividades.